no se conoce una iglesia por lo que el pastor es, sino que una iglesia se debe de conocer de cómo vive la congregación, de cómo vivís vosotros. Amén. No se conoce una iglesia por los días en que hace culto y por lo que aquí hacemos. Se conoce una iglesia por lo que somos capaces de transmitir y de vivir en nuestras vidas. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén. Hemos tenido 2 semanas intensas de seminarios, de estudios, de preparación para impartir a esta iglesia lo que hemos aprendido. Y me gustaría, antes de pasar al mensaje de hoy, será sencillo, me gustaría haceros entender lo importante que es transmitir en la vida de los creyentes una cultura, una forma de ser en Dios, una forma de vivir. No estamos aquí para venir los domingos y saludarnos los unos a los otros. Estamos aquí porque Dios tiene un propósito. Amén. Pero lo tiene con cada uno de nosotros y con toda la iglesia. Entonces, nosotros estamos empeñados, yo estoy empeñado en que la iglesia, esta iglesia, sea capaz de vivir y de transmitir una cultura en las familias, en los matrimonios, en los hijos. Seamos capaces de bendecir lo que ahora hacíamos. Y esto no se trata de un acto, sino debe ser una forma de vivir en Dios. Amén. Sé que es un reto importante, sé que no es fácil, porque lo que estamos viviendo fuera de aquí nos induce a creer que eso no es posible, pero yo os digo que sí es posible. Amén. Nosotros vamos a hacer y nos vamos a empeñar que esta iglesia sea de verdad diferente. Aleluya. Y hemos aprendido y vamos a impartiros de la misma manera que en el antiguo pacto Dios establecía, escucha bien, que los reyes y los profetas y los sacerdotes, Dios establecía un sistema de unción y de bendición sobre sus vidas y los ungían con aceite, les echaban aceite, ¿verdad? ¿No? Para que fueran ungidos y separados y apartados para Dios. Y eso demostraba en esa cultura, en la cultura del pueblo judío, que Dios levantaba una serie de siervos y que los iba a utilizar para ser de bendición. También ahora en el nuevo pacto, el Señor ha puesto en mi corazón que el Espíritu Santo quiere también derramar sobre nuestras cabezas, sobre nuestras vidas, la misma unción, pero ahora del Espíritu Santo, porque el aceite representa la unción del Espíritu. Entonces, nosotros queremos impartir a esta iglesia una forma de ser diferente, que haya en nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? Los principios fundamentales que están en la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Vamos a vivir lo que aquí está escrito. Ni más ni menos. Entonces, hemos aprendido, por ejemplo, y lo iremos diciendo, amén, a lo largo de todos los domingos. Queremos que esta iglesia sepa vivir y aplicar en su vida y en su familia los beneficios de la bendición. Imaginaos una iglesia donde las familias se reúnen una vez por semana, por ejemplo el viernes, y donde los padres reúnen a sus hijos cada viernes y le preparan una gran cena. Y allí alrededor de la mesa, los padres cogen por la mano a sus hijos y empiezan a impartir bendición sobre sus vidas. Lo mismo que hemos hecho aquí. Imaginaos hacer esto cada viernes.
y que el padre bendiga a su esposa y que la esposa bendiga al marido y que el marido y la esposa bendigan a sus hijos. Eso durante cada semana, durante las 50 y pico semanas que tiene el año. Imaginaos cómo aprendemos a vivir entre familia. Una familia de bendición. Y eso es lo que queremos transmitir. No que podamos imaginarlo, sino que podamos vivirlo. Y os animamos a que empecéis a vivir esa cultura de la bendición. Imaginaos que los padres, antes de dejar a los niños a colegio, pongáis las manos sobre ellos y les digan que Dios bendiga tu vida en el día de hoy. Amén. Es precioso, ¿verdad? Pues esto es lo que intentaremos aprender y vivir juntos. Aleluya. Imaginaos que podemos tener la posibilidad de que cada hombre y cada mujer sepan formarse como hombres en su verdadero potencial de Dios y como mujeres preciosas delante de Dios sepan vivir una vida en orden delante de Dios. Una iglesia donde los hombres sean hombres de Dios y donde las mujeres sean mujeres capacitadas por Dios. Amén. Pues esto es una idea, esto es una iglesia donde no podemos imaginarlo. Vamos a construir una iglesia donde los hombres sean sacerdotes de Dios y donde las mujeres sean hijas preciosas de Dios. Amén. Que las familias y los matrimonios y las parejas de esta iglesia se sepan identificar con los principios de Dios y que tengamos claro que la sociedad va por un camino y la iglesia de Dios vamos por otro. Y que no tenemos que mezclarnos con la clase de valores y la clase de identidades que está en este mundo, en esta sociedad, sino que aquí dentro las parejas, los matrimonios, todos los que estamos aquí, tengamos claro cuáles son los principios de Dios marcados en la palabra de cómo debe formarse una familia. Amén. Y eso no vamos a imaginarlo, vamos a construirlo. Amén. Y así, de esta manera, queremos experimentar también la liberación de Dios en la sanidad divina, que el Espíritu Santo levante y sane y las personas vengan aquí delante para que oremos por ellos y sean sanados y para que también vengan aquí y se arrepientan de sus pecados y confiesen delante de Dios. Una iglesia que confiesa sus pecados es una iglesia que es sana. Y una iglesia que es sana es una iglesia que vive de manera sobrenatural. Amén. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿De verdad tiene sentido? O sea, repito, nuestra misión es conseguir no una iglesia normal, sino una iglesia donde Dios se derrame y vivamos de forma sobrenatural, porque nuestro Padre Dios es sobrenatural. Amén. Así que me gustaría decir esto, y nos estamos preparando para que esto suceda así y para transmitir a nuestras generaciones venideras. Dice que el pueblo sin visión perece. Entonces nosotros tenemos una visión clara y la vamos a proyectar hacia nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos, para que esta cultura no se pierda, sino que aumente. Aleluya. Y nosotros vamos a ser la generación que le da la vuelta a las cosas que hemos perdido. Amén. Y la vamos a recuperar. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Necesitaba deciros esto. Vamos a hablar un poco de cómo el Señor sana nuestras vidas de una forma especial. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, versos 18
y 19. Jesús estaba en Nazaret, dice la palabra, y según su costumbre, él entró el sábado en la sinagoga, y allí estaba el sacerdote, y se le dio opción a que pudiera abrir el rollo y leer la escritura, y él abrió la escritura en el libro de Isaías, y dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Amén. Estamos en tiempos donde la tecnología, la ciencia y todo tipo de investigaciones ha dado un salto tan cualitativo y cuantitativo que casi nada es imposible de ver. Todas las cosas parecen posibles. Estamos viendo cómo están haciendo inventos tan espectaculares, ¿verdad?, ¿no?, que nos dejan sorprendidos y que apenas acabamos de ver cosas, cuando al cabo de poco tiempo esas cosas son superadas y estamos viviendo tiempos donde la ciencia está aumentando grandemente y nos sorprende cada día. Pero uno se pregunta, ¿de qué nos sirve tanta ciencia y tanta tecnología? ¿De qué le sirve al hombre y a la mujer poder tener tantas cosas y tantos adelantos si el hombre y la mujer en su interior siguen siendo lo mismo que en el siglo pasado y en el otro siglo y en el otro siglo y en el otro siglo, y sigue siendo la misma que era en el siglo I cuando Jesucristo dijo estas palabras? Mientras la ciencia aumenta, las enfermedades mentales, las depresiones y las relacionadas con la psiquiatría o la psicología están en aumento. Podemos correr más deprisa o vivir más años, pero las clínicas mentales y los hospitales cada vez son más grandes. Entonces pregunto, ¿de qué le sirve a este mundo correr tanto y tener tantas cosas si el hombre sigue tan necesitado como en los tiempos de Jesús? Si Jesús pudiera entrar por esta puerta hoy, en esta hora, seguiría diciendo las mismas palabras. He sido enviado para libertar a los cautivos y a dar libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es para ti el año agradable? ¿Tener un buen auto? ¿Tener una buena casa? ¿Ganar más dinero? ¿Qué es para ti el año agradable? ¿A qué sentido le da Jesús a estas palabras? Jesús sigue
mirando los corazones de los hombres y de las mujeres, y ve en el interior de cada hombre y cada mujer la pobreza del espíritu, de que todavía somos pobres en espíritu, que necesitamos llenar nuestras vidas del Señor. Aleluya. Hombres y mujeres cautivos, encadenados a un sinfín de cosas dañinas, hombres y mujeres oprimidos mental y espiritualmente, gente que vive en soledad. Hay gente que vive en familia, pero en sí mismos viven solos, totalmente solos. Gente que vive triste, gente que vive sin esperanza, gente que vive sola y triste en un mundo lleno y que corre deprisa sin saber hacia dónde va. El Señor Jesús sigue diciendo: yo soy la solución de este mundo. Yo soy la solución para tu vida. Yo soy la solución para tu vida, para tu matrimonio. Mientras no entiendas esto, tu vida seguirá siendo un vacío que irás de un lugar a otro que nunca podrás llenar. El Señor Jesús hoy en día sigue diciendo: yo proclamo el año agradable para ti. Yo proclamo sanidad para tu vida. Yo proclamo que las personas que vienen a mí son sanadas y liberadas de causas de enfermedad, de pecados no confesados, que nos abaten y nos entristecen. Hay muchas personas, incluso creyentes, que viven sus vidas en pecado, y en pecado no confesado. Y esto produce tristeza, soledad, amargura. Y esa amargura nos lleva a enfermedades del alma, del cuerpo y del espíritu. Y esa amargura nos lleva al resentimiento. Empieza a haber resentimientos entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, entre marido y mujer. Y esto solo es causa de pecados no confesados. Enfermedades producidas por el miedo y por el temor. La gente hoy en día vive llena de miedo y de temor. Y el miedo y temor producen algo en nuestro interior, ¿verdad? ¿No? Que no nos dejan vivir tranquilos. Y Jesús sigue diciendo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Yo he venido para predicar el año agradable del Señor para tu vida. Aleluya. Enfermedades producidas por pensamientos negativos, enfermedades producidas por el estrés, por tener demasiada actividad, enfermedades producidas por el rechazo o por la falta de perdón. Todas estas enfermedades llamadas del espíritu del hombre y de la mujer solamente son liberadas cuando escuchamos y acudimos a aquel que tiene la solución. Y la solución está en Cristo Jesús. Aleluya. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Amén. Fíjate, yo os haré descansar. Ningún médico, ninguna pastilla, ningún psiquiatra, ningún psicólogo. El descanso se encuentra en Cristo Jesús. Si la gente del mundo aplicara esta verdad, las farmacias estarían vacías.
juzgados y los registros civiles. Creo que más de alguno cerraría, ¿no? Porque no habría tantas separaciones y tantos divorcios como hay ahora. Ni tantas demandas judiciales, ni tantos pleitos, ni tantas cosas que hay en esta vida. Dice el Salmo 107, 19, 20. Pero cuando en su angustia clamaron al Señor, Él los libró de todas sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Repito, cuando clamaron al Señor. ¿Estás clamando al Señor? Él los libró de sus aflicciones y por medio de la palabra de Dios, por medio de su palabra, Él los sanó y los libró de su ruina. El salmista está hablando de gente que está en angustia, que está en aflicción, que está en ruina. Hoy en día hay mucha gente que está en esta situación. Esa gente no sale en las revistas, no sale en programas de televisión, no en los periódicos de la mañana. Parece que a nadie le interesa que exista gente así. ¿Dónde está esa clase de gente que dice la palabra? Esta clase de gente está a tu lado. Es el vecino de enfrente, es el compañero de trabajo, es el padre que viene a pasar contigo el fin de semana, o es simplemente tu hermano o tu hermana familiar que todavía no conoce a Cristo. Esta gente está clamando y está angustiada, clamando a Dios, esperando que alguien le dé un abrazo y le dé una solución para su vida. La solución está en Jesucristo. Aleluya. Hay gente que claman angustiados y en su aflicción y están en ruina espiritual. Pero la palabra dice que la palabra de Dios los sanó, los salvó y los libró. Aleluya. Solamente la palabra de Dios es capaz de sanar tu vida, de llenar tu vida y de librarte de todas tus aflicciones. Amén. Vuelvo a repetir, no está en un médico tanto, ni tanto en un psicólogo, ni en un curandero, ni en unas pastillas, sino que la palabra de Dios trae sanidad a las vidas de las personas. Salmo 103, versículo del 1 al 5, dice el salmista David: bendice, oh alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, y el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y de misericordias. Amén. Hay una cosa que es evidente y que generalmente pasa desapercibida. Quizás en nuestra mente y nuestras emociones nos encontramos lejos de Dios, pero no ocurre así con nuestro espíritu. Nuestro espíritu sigue clamando y clamando y deseando llenarse de la paz y de la presencia de nuestro Dios, porque ha sido Él quien te ha creado. Por lo tanto, solamente en la presencia de Dios es cuando nuestro ser interior reposa y descansa en paz. Por eso el salmista dice: mi alma bendice a Jehová y no quiero olvidar ninguno de sus beneficios.
Aleluya. Dios tiene tantos beneficios para tu vida, para ti. Dios tiene tantos beneficios que cuando vienen a nuestras vidas nos llenan de gozo y de paz. Llénate de los beneficios de Dios. Busca los beneficios de Dios, no los del mundo. Vive los beneficios de Dios en tu vida. Aleluya. Ya sabes dónde encontrarlos, en la palabra de Dios. Amén. Y aquel que no solamente es capaz de rescatarnos del hoyo, sino que además es capaz de coronarnos de favores y de misericordias, de saciar hasta lo máximo todos nuestros anhelos, de tal manera que nuestro interior pueda experimentar un rejuvenecimiento y recrearnos en Él. Así pues, en medio de tanta prueba y de tanta adversidad, el nombre de Jesús es puesto en alto, porque Él es la única solución para nuestras miserias y para nuestras ruinas y nuestras aflicciones. Dice en Isaías capítulo 55, verso 1 al 3, dice lo siguiente: venid a las aguas, todos los que tengáis sed. Venid a comprar y a comer, los que no tengáis dinero. Venid, comprad vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y tu salario en lo que no satisface? Escucha bien y comerás lo que es bueno, y te deleitarás con manjares deliciosos. Presta atención y ven a mí, escúchame y vivirás. Escúchame y vivirás. Aleluya. Y termino con este pensamiento. Muchas veces, unas de las causas de nuestra tristeza y de nuestras enfermedades y de nuestras angustias y aflicciones que el Señor me ha mostrado es el pecado no confesado. Ya lo he dicho antes. Existen personas, creyentes, tristes, amargados, cargados, que no saben dónde encontrar solución a su amargura, y todo ello es consecuencia de pecados cometidos y no llevados delante de la cruz de Cristo. Que no han sido sacados a la luz, que siguen ahí, escondidos en algún rincón de nuestra alma, pero que tienen la capacidad de amargarnos y de quitarnos la paz. Mira, si tu vida no está en paz y hay algo mal en tu interior, no busques mirar muchos consejeros, ni busques por ahí pensando qué es lo que te está sucediendo. Mira bien, no sea que dentro de ti haya una vida desordenada o estés haciendo algo que no le agrada a Dios. El pecado tiene un poder inmenso sobre nuestra vida, más de lo que nosotros podemos imaginar. Mira lo que dice el rey David con respecto a esto. Sabéis que el rey David cometió algunos pecados, ¿verdad? ¿No? Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Y en otro lugar dice: el que encubre sus pecados no prosperará,
pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Aleluya. El que encubre sus pecados no prosperará. Tu vida no puede ser prosperada si estás encubriendo en tu vida, en tu interior, pecados no confesados. Pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Aleluya. Te invito a que consideres tu vida delante de Dios. Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana. Entonces le pido a Luciano y al equipo de alabanza que venga aquí. Vamos a dejar que el Espíritu Santo en esta mañana, durante unos momentos, nos ayude a poder ver ¿Quieres levantarte, por favor? El Espíritu del Señor está aquí. Y Él nos unge para anunciar a su pueblo, a su iglesia. Y Él ha sido enviado para proclamar en esta mañana libertad a los que están cautivos de tantas y tantas cosas. Para poner en libertad a los que viven oprimidos por cualquiera que sea las causas. Si te sientes oprimida, si te sientes oprimido, si no hay libertad en tu interior, si no hay alegría, si no hay paz, piensa dónde está la raíz. Hay una raíz, hay algo en tu interior que no te deja disfrutar de una relación perfecta con tu Dios. Yo siento como el Señor en esta mañana te está diciendo: ¿cómo quieres que yo traiga paz a tu vida? ¿Cómo quieres que yo llene tu vida de bendición si no has sido capaz de venir delante de mí y de entregarme tus cargas? En esta mañana Él te está diciendo: ven a mí, tráeme tus cargas, confiésame tus pecados, abre tu corazón delante de mí y verás si yo no abro las puertas de los cielos y no derramo sobre tu vida bendición y vida eterna. Y verás si no te abro la puerta y como ya no hay aflicción, ya no hay temor, ya no hay miedo, sino una dulce paz del Señor llenando nuestro corazón. Amado Padre, si quieres repetir conmigo, puedes hacerlo en voz baja o en voz alta. Es igual, el Espíritu Santo ahora está en este lugar.
no quiero callar más. Derramo sobre ti, Señor, toda mi aflicción, todas mis cargas. Vengo a ti, Señor, para que derrames sobre mi vida una unción sobrenatural que descanse en mi corazón. Vengo a ti, Señor, en busca de ese año agradable para mi vida, para mi familia, para mi esposo, para mi esposa. Señor Jesús, toma el control de todas mis aflicciones y de todos mis temores. Quiero descansar en ti, Señor. Quiero descansar en ti, Señor. Aleluya. Quizás hay alguien aquí en esta mañana que necesita venir delante de Dios y traer su carga, confesar su pecado. No hace falta que lo diga en voz alta, simplemente quiero darle una oportunidad para que venga y mientras cantamos alguna alabanza pueda venir aquí delante. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él nos librará de todas nuestras angustias. Hoy tienes la oportunidad de venir aquí delante y decir, Señor, vengo a ti, confieso mi pecado, tú ya sabes cuál es. Quiero descansar en ti, Señor. Quiero que me quites ese dolor que hay en mi interior. Quiero que me des el descanso para mi alma y para mi espíritu. Es un momento especial. Venid a mí. Venid a mí. Tomad y bebed. Tomad y comed. Aleluya. Sin precio. Y yo derramaré sobre vuestras vidas todo aquello que necesitas. Amado Señor, oh Dios, recibe, Señor, todas las cargas, Señor. Recibe, oh Dios, todo aquello que te hemos fallado, Señor. Recibe, oh Dios, cada vez que tú me hablabas y yo hacía lo contrario. Tantas veces como te fallé, Señor. Recibe ahora, Señor, delante de ti estoy. Quiero recibir tu bendición. Quiero que derrames tu bendición sobre mi vida. Quiero sacar toda aflicción, toda carga, todo temor, todo miedo. Vengo a ti para que me liberes, para que traigas libertad, para que traigas libertad a mi vida. Recibo ahora. Recibo ahora.
Quiero nadar en tus aguas. Quiero sumergirme en las aguas del Espíritu. Déjate llevar por las corrientes del Espíritu Santo. Déjate llevar por Dios. Pon tu vida en sus manos y descansa en Él y entra en el reposo de Dios. Aleluya. Le damos gracias al Señor. Aleluya. Quiero pedirle a Eunice, ven aquí delante. Quiero orar por ti. Recibe una palabra del Señor, Iglesia de Cristo. Así dice el Señor. El que me buscare, me hallará. El que me pida de comer, yo le daré de comer. Y el que me pida de beber, yo le daré de beber. Porque soy un Dios cercano a ti. Porque soy un Dios que me complazco en vivir en tu corazón. Deja tu vida en mis manos y yo haré lo que tenga que hacer. Aleluya. Tenemos que despedirnos en oración.
¿Quieres pedir oración? Así es, Señor Jesús. Te damos la gloria y la honra. Estaba levantando mi corazón ahora mismo, hace más de 2000 años, cuando tú querías entrar en Jerusalén, te apartaste de un monte y te pusiste a llorar, cuando viste los corazones de Jerusalén como estaban. Hoy en día sigues viendo esos corazones. Ten misericordia, Dios. Capacítanos a estar contentos para poder transmitir alegría. Capacítanos a tener amor para poder amar. Capacítanos a tener perdón para poder perdonar. Este remanente te dice Jesús, valió la pena lo que hiciste por nosotros, porque aunque nuestros ojos no te puedan ver, siempre te confesaremos que tú eres el Hijo de Dios y no hay otro hacedor y dador. Por eso te decimos, recibe la gloria. El Señor nos bendiga y nos guarde. El Señor nos dé